Y en nuestro pasado episodio, veíamos que Estados Unidos gana millones combatiendo el narcotráfico en la guerra contra las drogas. Es decir, que gana casi la misma plata combatiendo el narcotráfico que la que ganan los carteles vendiéndola. Eso ya es muy revelador, pero ¿sabían esto? Es mayo de 2008. Un grupo de agentes mexicanos de la Fuerza del Orden va en camino en camionetas fuertemente armados. Los hombres que van en esas camionetas son hombres curtidos, están acostumbrados a negociar con la muerte. Su misión, capturar a algunos miembros del temible Cartel de Sinaloa. Circulan por las carreteras de un México semidesértico y áspero, y dentro del convoy de las camionetas y camiones se siente la tensión. Ajustan los chalecos, juegan con los radios, saben a lo que van y lo que puede pasar. Saben que los hombres del Cartel de Sinaloa viven para morir, viven para matar. Su objetivo es claro. Una redada, hay una casa y en esa casa un grupo de narcotraficantes. Saben que será peligroso porque luchar contra el crimen siempre lo es, pero lo que no saben es lo que les espera. Cuando llegan, la respuesta del cartel no es solo inesperada, es desproporcionada. Ráfagas, explosiones, municiones sin pausa. No hay tiempo de cubrirse, parece una zona de guerra. 8 agentes mueren en esa redada de mayo de 2008. Lo que enfrentaron no parecía una banda normal, era otra cosa, parecía un ejército. Dentro de esa casa había fusiles AK-47, fusiles G3, granadas, chalecos y más de 3.500 cartuchos. Y entre todas una bestia, un fusil calibre .50. En Colombia, esa arma la dispara un avión militar, el Fantasma, desde el cielo contra campamentos guerrilleros. Una bala de ese calibre atraviesa carros y aviones blindados, motores, una pared, técnicamente incluso un elefante. No es exageración, es potencia pura. Y esa arma estaba en esa casa. No era un cuartel militar, no en manos de un ejército, sea una dictadura o una democracia. Estaba en una casa cualquiera, en algún lugar perdido de México. Y lo más inquietante, parte de esas armas venían de una tienda de armas legal que quedaba muy cerca, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Cruzaron la frontera como si nada, y esa noche mataron a 8 agentes mexicanos, dejando estupefacto y aterrado a todo el cuerpo policial que cubrió la redada. Entre el 75 y el 90% de las armas con las que se cometen crímenes en América Latina vienen de los Estados Unidos. Como la droga es ilegal, el gobierno gringo destina un presupuesto absurdamente alto para enfrentarla. La guerra contra la cocaína, dicen. Pero mientras la combaten, otras empresas también de Estados Unidos les venden armas a los mismos carteles. Pero el punto es este: no solo ganan combatiendo la droga, también ganan vendiéndole armas a los carteles que dicen combatir. Entonces uno se pregunta, si esos carteles son el enemigo, ¿por qué permiten que sus empresas les vendan armas? La lógica es simple. Si la droga es ilegal, su precio se dispara. Los carteles se enriquecen, lavan dinero y los bancos ganan con ese lavado de dinero. Como tienen mucho dinero, compran armas. Los carteles, claro, no los bancos. Y ahí entra el negocio. Las empresas gringas ganan por un lado y ganan por el otro. Ganan con cara y ganan con sello. Es como ese hermano del alma que dice: todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y vean la paradoja. Estados Unidos mantiene firme la prohibición de la cocaína y mantiene viva la guerra contra las drogas. Una guerra que mueve millones, una guerra que no puede acabarse.
Las armas que usan los carteles de la droga mexicanos y colombianos no vienen del mercado negro, se compran legalmente en Estados Unidos. Solo en la frontera entre México y los Estados Unidos, únicamente en la frontera del lado estadounidense, hay más de 6.000 tiendas de armas. El Estado mexicano, el gobierno mexicano, interpuso una demanda ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. El gobierno de México busca establecer la responsabilidad de varias empresas de armas que, sabiendo que esas armas cruzan la frontera y terminan en manos de narcotraficantes, no hacen nada porque se lucran con su venta. En teoría, la definición moderna de Estado viene de Max Weber, y es esta: el Estado es aquel que mantiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. Así es, el Estado es el quien tiene el monopolio de la violencia. ¿Y se dan cuenta de lo que eso significa? Que cuando un grupo armado, una pandilla, una guerrilla o un cartel tiene tanto poder militar que el Estado no puede controlarlo ni siquiera con todo su ejército, entonces el Estado está a merced de que ese otro actor que llega y que se volvió poderosísimo obtenga el control del Estado. Veámoslo de este modo. ¿Ustedes recuerdan nuestro episodio sobre derecha e izquierda y cómo nació el Estado moderno? Pues ya lo he recomendado, pero se los vuelvo a recomendar. Veámoslo de este modo. En el pasado, por allá en la Edad Media, los reyes en Europa eran quienes habían ganado batallas y conquistado territorios por medio de la violencia. Claro, se llenaron de rituales, de escudos, de armas, construyeron castillos, tenían vasallos, contrataron bardos y poetas. El rey y la reina usaban coronas, joyas y terciopelo. Pero el primer rey de esos, en el fondo, fue simplemente un animal que era el más salvaje con la espada. Y ya legitimado y adornado de símbolos y rituales, ese rey mantenía a los campesinos y señores feudales en relativa paz. Y para mantener la paz, les cobraba un impuesto, que en realidad no era un impuesto, era una extorsión, como las del Padrino. Sí, como Marlon Brando en El Padrino, que llega y le dice al de la tienda, al sastre o al lechero: vea hombre, deme dinero para protegerlo de una amenaza. Y el lechero le dice: pero ¿cuál amenaza si yo no tengo ningún problema? Desde que llegué aquí a esta ciudad ando lo más de bien y de lo más contento. Y el Padrino, ese mafioso tipo la Cosa Nostra italiana, le responde: claro, no tiene ninguna amenaza, hasta ahora. Pero si no me paga, le quemo la tienda o dejo a sus hijos sin un padre. Es decir, la amenaza soy yo. Y eso era exactamente lo que hacían los señores feudales. Eso hacía el rey. Pero hacia el siglo XVII, un poco antes quizá, esas extorsiones empezaron a dejar excedentes y se volvieron un negocio muy grande. Y con ese excedente de las llamadas extorsiones o impuestos o vacunas o mordidas, se comenzó a construir el Estado moderno. Eso es lo que dice un historiador llamado Charles Tilly en un ensayo que es una maravilla y donde él dice: la guerra hizo al Estado y el Estado hizo la guerra. Y en ese ensayo, Tilly dice que, si uno mira bien, los verdaderos extorsionistas, los padrinos más sofisticados, no son solo los mafiosos de película, sino que son los grandes generales y los grandes estadistas, los poderosos presidentes. Porque la construcción del Estado moderno empezó así, cobrándole a la gente para protegerla de amenazas que muchas veces ellos mismos creaban, una extorsión disfrazada de impuesto, como en El Padrino: págueme para protegerlo de algo que solo le va a pasar si usted no me paga. Y ojo a este paréntesis, en América Latina eso no pasó. Aquí las guerras solamente dejaron sangre y deudas. No dejaron capital, no dejaron infraestructura, no dejaron ningún Estado fuerte. Volvamos entonces. Si en pleno siglo XXI un grupo armado tiene la capacidad de poner en jaque al Estado moderno de un país, de retarlo militarmente, de controlar sus territorios y de imponer el miedo, entonces estamos hablando de un Estado que ya no tiene el monopolio de la violencia. Entonces México, que vive un caso similar al que vivió Colombia en los años 80 y que sigue viviendo por cuenta de que en algunos territorios hay grupos armados que dominan esos lugares, México llevó el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos para demandar a los fabricantes de armas por los daños que estaban causando a su país, las muertes, la violencia. Buscaban una indemnización de $10,000 millones, acusándolos de ser cómplices del contrabando que alimenta la violencia de los carteles. México argumentaba que esas empresas sabían y permitían que sus armas terminaran en manos del crimen organizado y que crearon prácticas de comercialización negligentes
Porque en México, como en Colombia, tener un arma siendo un civil es muy difícil. Hay regulaciones estrictas, licencias, inspecciones. Pero en México, esas armas entran por la frontera como si nada. Las pasan en un carro, 12 fusiles, vienen en un baúl y nadie se da cuenta. Y aquí viene otra paradoja. En Estados Unidos no quieren, bajo ninguna circunstancia, prohibir o regular con fuerza el comercio de armas. Dicen, es un argumento que dan, que eso violaría su segunda enmienda constitucional, que es el derecho a portar armas. ¿Y saben ustedes cuántas personas mueren en Estados Unidos por armas de fuego cada año? Según el Center for Disease Control and Prevention CDC de los Estados Unidos, en 2022 murieron 48,000 personas por armas de fuego. 48,000 personas solo en 2022. La mitad de esas personas murieron por suicidio con arma de fuego. Se suicidaron con un arma. El resto fueron por homicidios, tiroteos masivos, accidentes y violencia doméstica. Aún así, uno de los grandes argumentos que dan los defensores del porte de armas y la libertad de portar armas en los Estados Unidos es que si las prohíben, van a circular por el mercado negro, que es mucho mejor tenerlas legales, porque igual van a circular por el mercado negro. Pero claro, con la cocaína sí es distinto, ¿no? Ahí sí exigen que sea ilegal, cueste lo que cueste. Ahí sí no aceptan argumentos de mercado negro. Ahí sí no les importa si la prohibición alimenta la guerra. ¿Por qué? Porque con la prohibición de la cocaína no pierden nada. Al contrario, ganan. Ganan los contratistas militares, ganan los fabricantes de armas, ganan los bancos que lavan el dinero. Porque esa guerra no es moral, es negocio. Quien lleva el peso de la violencia, las muertes, el dolor, las heridas, es Latinoamérica. Pero sigamos con la demanda de México a los fabricantes de armas de los Estados Unidos. Esto es para romperle el corazón a uno. Escuchen esto sin pañuelos si van a llorar, o los que se indignen no griten en voz alta mientras escuchan esto. Había algo que protegía a esos fabricantes de toda responsabilidad. Sí, la Protection of Lawful Commerce in Arms Act, el PLCAA. Esa ley de protección les concedía inmunidad casi total ante demandas por el uso criminal de sus armas. Es decir, con su poder de lobby y de cabildeo gigantesco, los fabricantes de armas lograron que les aprobaran esa ley. Es como si una empresa vende carros y vende los carros sin frenos y logra que el Senado apruebe una ley que los exima de responsabilidad si un conductor se estrella manejando esos carros, así no les hayan puesto frenos. Eso significa que aunque México demuestre que las empresas vendieron armas sabiendo que terminarían en manos de carteles, no pueden ser judicialmente responsables. Y la Corte Suprema de Justicia se inclinó para proteger esa ley. En otras palabras, las empresas de armas están exentas de responsabilidad antes de que se cometa cualquier crimen. Una ley que las cubre antes de que sus productos lleguen a manos criminales. Una inmunidad preexistente que deja a México sin posibilidad de juicio. La paradoja es brutal. Estados Unidos protege a sus fabricantes de armas, mientras México sufre las consecuencias de esas mismas armas, pero los castiga sin piedad por el tráfico de drogas ilegales. Y es que el marketing también cuenta. Y aquí entra otra pieza clave del rompecabezas, la manipulación del discurso político y electoral. Lockheed Martin, uno de los grandes contratistas militares de quienes ya hablamos, encargó una encuesta al consultor Mark Mellman. Y el objetivo, mostrar que los votantes culpaban a los demócratas por el aumento en el consumo de drogas y que ese tema podría ser el talón de Aquiles en las elecciones del año 2000. ¿Y qué arrojó la encuesta? Que el 56% de los votantes apoyaban aumentar en $2,000 millones el presupuesto para aviones de rastreo antidrogas en zonas productoras, como Colombia, por supuesto. La guerra no es solo policial ni militar, también es narrativa, política y electoral. Así que ¿adictos al fracaso o al presupuesto? A pesar del fracaso rotundo de la política antidrogas, los legisladores en Estados Unidos siguen defendiéndola a capa y espada. Y no es porque sean adictos al fracaso, es porque son adictos al éxito presupuestal. Así como se oye, porque aunque la guerra contra las drogas no haya servido para reducir el consumo, ha sido un éxito en otra cosa, en seguir aumentando el presupuesto año tras año. Los presupuestos crecen, los resultados decepcionan. En 2010, el gobierno de Obama destinó el 60% de su presupuesto antidrogas a reducir la oferta.
Eso eran 10.000 millones de dólares de los 15.000 millones de dólares totales. Y ojo, ese enfoque de reducir la oferta y no la demanda no trajo menos consumidores. En 2014, ese mismo presupuesto subió a 25.000 millones de dólares. ¿Y qué pasaba mientras tanto? Estados Unidos seguía siendo el mayor consumidor de drogas ilegales del planeta Tierra. Y con Trump, más balas, menos educación. Con la llegada de Donald J. Trump, la cosa no cambió. De hecho, empeoró. Su administración aumentó el gasto en interdicción un 9.9% y al mismo tiempo recortó el presupuesto para prevención en un 11.1%. Más plata para helicópteros, más plata para armas, más operativos. Menos plata para educación, menos plata para salud mental, menos plata para programas comunitarios. ¿Y qué dice la evidencia? ¿Qué dicen los estudios serios? Que por cada dólar invertido en reducir la demanda, el Estado se ahorra $7 en costos sociales. Sí, prevención, tratamiento y educación son mucho más efectivos y muchísimo más baratos que la represión y la guerra armada. Pero hablemos de algo, las campañas políticas. ¿Quiénes las financian? Y es que les quiero hablar de algo clave. ¿Quién financia a los congresistas? ¿Y para qué? Porque la guerra contra las drogas, como lo hemos dicho, es un negociazo. El profesor Horace Bartilow, en su libro Drug War Pathologies, Patologías de la Guerra contra las Drogas, publicado en 2019, explica muy bien la conexión entre las leyes represivas antidrogas y el financiamiento de campañas políticas por parte de empresas contratistas de seguridad. En el capítulo 2 de su libro, él analiza los casos del Plan Colombia y del Plan Mérida, y aunque su explicación teórica es muy interesante, nos vamos a enfocar en algo que es muy contundente: las cifras. El Plan Colombia, cuando se concibió al inicio, era un proyecto de desarrollo económico y social. Buscaba cerrar las brechas de desigualdad, reducir la pobreza y atacar de fondo las causas del conflicto con las guerrillas. Se hablaba de erradicación manual de cultivos de coca, de sustitución por cultivos legales, de carreteras, créditos e infraestructura. Una propuesta de desarrollo, no de guerra. Pero, oh sorpresa, ese plan, como estaba pensado, no gustó para nada en Washington. Lo que vino después fue otro plan que fue escrito primero en inglés y que tardó meses en ser traducido al español. Y con eso uno ya entiende quién redactó eso y para quién. Y así, con un fuerte componente militar, el nuevo Plan Colombia sí recibió apoyo de los Estados Unidos. ¿Y Europa? La Unión Europea previamente se había comprometido con $750 millones para el plan original, pero cuando vieron que la cosa se militarizó, retiraron su apoyo. ¿Y quiénes empujaron ese nuevo plan? Bartilow muestra cómo el Congreso estadounidense fue empujado a aprobar el plan por lobby corporativo. Las empresas tenían una posición privilegiada en el gobierno y usaban dos estrategias. Una, un cabildeo o lobby bien financiado. Y segundo, la capacidad de generar empleos, de crear empleos en las ciudades y los distritos de los congresistas. Y por supuesto, ningún congresista quiere votar en contra si la fábrica que da empleo en su región depende de ese contrato militar. Así que esto es cuestión de dinero, de guerras y de puertas giratorias. El poder corporativo también se refleja en la llamada puerta giratoria. Gente que pasa del sector privado al gobierno y viceversa. Y por supuesto en la financiación directa de campañas electorales. Según Bartilow, las empresas estadounidenses hicieron lobby colectivo a través del USCVP, una coalición de industrias que incluye energía, farmacéuticas, servicios financieros, tecnología, seguros, defensa, transporte, todos jugando en el tablero del Plan Colombia. El petróleo también entró en la jugada. Empresas de petróleo, gas y minería también hicieron lobby. ¿Para qué? Para proteger sus inversiones en zonas de conflicto. El oleoducto Caño-Limón-Coveñas, clave para mover petróleo de la zona de extracción al puerto, recibió $98 millones para su seguridad. Y escuchen bien estos nombres: ExxonMobil, Texaco, BP Amoco del Reino Unido. Juntas gastaron $13 millones en lobby, en cabildeo, en los años previos a la aprobación del Plan Colombia. ¿Y qué pedían? Seguridad para sus operaciones. La empresa Drummond, que opera la mina de carbón de La Loma, también hizo lobby para proteger su mina de ataques y secuestros. Y Enron, dueña del 43% de Promegas, pidió protección para su gasoducto.
Y claro, es que estamos hablando de helicópteros, contratos y empleos en casa. La empresa Lockheed Martin hizo lobby en el Congreso de los Estados Unidos para que se aprobara la compra de sus radares Orion P-2 y de sus helicópteros K-MAX, usados para interdicción antidrogas. United Technologies Corporation, con sede en Connecticut, fabrica los famosos Black Hawk. Esa empresa presionó para que se incluyera el helicóptero en el Plan Colombia y entre 1996 y 2000 gastaron $8 millones en lobby congresional. Un caso concreto es el de los senadores de Connecticut. Bartilow cuenta el caso de Christopher Dodd y Joseph Lieberman, senadores de Connecticut. Dodd se oponía al principio a la intervención militar en América Latina, pero pues luego cambió de parecer. ¿Por qué? Porque United Technologies generaba miles de empleo en su estado y financiaba sus campañas. Dodd terminó defendiendo el Plan Colombia e incluso reintrodujo una enmienda para que los Black Hawk volvieran a ser parte del presupuesto. No logró que se aprobara toda la compra, pero sí mantuvo el financiamiento por debajo de los $110 millones. Así que entonces uno se pregunta, ¿quién escribe la política? ¿Son los congresistas los que deciden la política exterior? ¿O son las corporaciones que con millones de dólares en cabildeo y lobby, con puestos de trabajo y contratos, terminan escribiendo las leyes? Esa es la pregunta, y en el caso del Plan Colombia, la respuesta parece cada vez más clara. Ahora, parece que mantener gente en la cárcel resulta también un gran negocio. 1 de cada 5 presos en los Estados Unidos está encerrado por delitos relacionados con drogas. Sí, 1 de cada 5. Si la guerra contra las drogas ha costado $1 billón, mantener personas presas cuesta $182 mil millones cada año. ¡Cada año! Y eso lo reporta The Prison Policy Initiative, un centro de pensamiento que investiga el sistema carcelario estadounidense. Ellos calcularon que, en promedio, tener a una persona en prisión federal cuesta unos $37.500 al año. Claro que eso depende del estado. Hay estados como Indiana donde logran mantener bajos los costos, $14.000 por preso al año. Y hay otros como Nueva York, donde el costo sube hasta los $60.000 anuales por cada persona encarcelada. Y si esos números no le dicen mucho todavía, escuchen esto. El negocio carcelario de los Estados Unidos es más grande que el Producto Interno Bruto de 133 países. Así lo dijo Thierry Godard, refiriéndose a lo gigantesco que es el sistema carcelario de los Estados Unidos. Su volumen económico anual es de $74.000 millones. Sí, más que el Producto Interno Bruto de 133 naciones enteras. Y de todo ese billetazo, el 10% se va a cárceles privatizadas. Eso equivale a $7.400 millones al año. Y solo 2 empresas, sí, solo 2, Corrections Corporation of America y GEO Group, ganaron más de $2.530 millones en el 2012. Entre las dos, manejaban más de la mitad del negocio carcelario privado en los Estados Unidos. Pero cuando encarcelar a alguien también es un asunto racial. En 1916, el filósofo Jason Stanley, profesor de Yale, dio una charla en la que explicó cómo se conectan 3 cosas: racismo, drogas y cárceles privadas. Mostró que en Estados Unidos hay 756 presos por cada 100.000 habitantes. Ahora, comparen, si hay 756 presos por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos, en Francia hay 70 por cada 100.000, o sea, 10 veces menos. En Inglaterra hay 150, pero es que beben mucho. Y en Rusia, que es un estado autoritario, hay 500. Es decir, en Rusia, un régimen autoritario que es comparable al número de personas que mandaban antiguamente al Gulag en la época más oscura de Stanley. ¿Y Estados Unidos? Pues Estados Unidos tiene el 25% de todos los presos del mundo. 1 de cada 4 personas encarceladas en el planeta está encerrada en los Estados Unidos, y hay cárceles privadas que ganan dinero por mantener a esas personas encerradas allá. Ahora, sigamos, porque todo esto se enlaza con la lucha contra las drogas. El color vale, el color tiene que ver en las cárceles de los Estados Unidos. La población afroamericana en los Estados Unidos representa el 13% de la población del país. 38 millones de personas son afroamericanas. Pero entre 1980 y el 2006, la tasa de encarcelamiento de afroamericanas creció 4 veces más que la de personas blancas. Miren este dato que golpea. En 1968, el 15% de los adultos afroamericanos había sido condenado por un delito grave. El 7% había estado en prisión. En 2004, esas cifras subieron al 33% de condenados
y 17% que había pasado por prisión. En poco más de 30 años se duplicó el porcentaje de afroamericanos adultos que han sido condenados o encarcelados. Según la Drug Policy Alliance, casi el 80% de las personas en cárceles federales por delitos de drogas son negras o latinas. Y en las cárceles estatales ese porcentaje es de casi el 60%. Y vean este dato del FBI. En 2019, aunque la población afroamericana era solo el 13.4% de los estadounidenses, más de una cuarta parte de los arrestos por drogas fueron afroamericanos, como si los blancos no consumieran. Es que los blancos consumen, pero no los meten a la cárcel tanto como a los afroamericanos. Entonces, ¿a quién le sirve este sistema? Porque lo que debería ser un sistema de justicia parece más bien una máquina de encarcelar a los más vulnerables, alimentada por leyes antidroga que no resuelven el problema, pero que sí generan ingresos, contratos, votos, lucro, mucho lucro. Y llegamos así al final de nuestro segundo episodio de cómo los Estados Unidos se favorecen económicamente de la guerra contra las drogas y cómo los millones de dólares que sus empresas privadas de seguridad ganan combatiendo el narcotráfico, más el negocio de las armas para los carteles y la privatización de las cárceles son un negocio millonario que impide la legalización de la cocaína. Podemos concluir que definitivamente el consumo de cocaína tiene consecuencias complicadas para la salud mental y física de sus consumidores. Pero lo que vivimos es que tenemos dos problemas. El consumo en los Estados Unidos y en Europa es un problema, pero por el otro, la violencia asociada al negocio del narcotráfico que ocurre en Sudamérica y Centroamérica y México es donde más se pagan las consecuencias con inocentes que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Así pues, la legalización de la cocaína no resuelve el problema del consumo. Lo reduce, pero no lo resuelve. Pero sí, reduce enormemente la violencia asociada al narcotráfico, reduciendo los precios de la droga y quitándole aire financiero a los carteles y a los grupos criminales organizados. Una gran semana. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Y para la próxima semana, un nuevo tema, siempre muy especial. Hablaremos del libro sobre energía y combustibles fósiles llamado ¿Cómo funciona el mundo de verdad? Y la verdad, el libro me tiene asombrado. No se lo pierdan la próxima semana en su podcast Mono León.